encontraban en los árboles una forma de predecir el futuro, pues creían que la naturaleza estaba dotada de sabiduría infinita y consideraban que dentro de cada quien había un árbol que brindaba la posibilidad de dar conocimiento, además de que se aprovechaban los árboles como recursos para la construcción y el alimento gracias a sus frutos. Y ha sido también una representación de conexión no solamente con lo profundo de la tierra o la conexión con las raíces, sino también con lo que nos conecta con un mundo celestial o con un mundo espiritual. Dicho esto, quiero compartirte una visualización que preparé para ti con todo este conocimiento previo y con todo esto que ya tenemos como contexto para darle un sentido más profundo. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué simboliza el árbol de la vida? Vamos a descubrir algo en este video y te voy a compartir algo que me parece sumamente interesante, que tiene la misma relación en diferentes religiones y culturas que justamente utilizan este símbolo del árbol de la vida como un mensaje profundo y espiritual. Quédate al final del video y vas a descubrir algo mágicamente poderoso. Sabemos que todo el tema de los árboles trae un misticismo detrás, pero hoy en particular quiero hablarte del árbol de la vida. Y te voy a pedir de favor que prestes atención a esto que te voy a leer. El Cran Bethat, también conocido como el árbol de la vida de la mitología celta, es la representación de la conexión del mundo y todos sus elementos mediante hilos invisibles. Sus raíces descienden hacia el inframundo y hacen conexión con los antepasados. Su tronco simboliza el plano terrenal del único tiempo existente, el aquí y el ahora, mientras que sus raíces y hojas se elevan hacia lo divino y lo espiritual. Los celtas tenían la costumbre de plantar un árbol al centro de cada pueblo como un símbolo de seguridad, y las alianzas y celebraciones se hacían junto a él, como un símbolo de integridad de la comunidad. Los druidas, por su lado, quienes eran sacerdotes celtas, colmados de sabiduría, encontraban en los árboles una forma de predecir el futuro, pues creían que la naturaleza estaba dotada de sabiduría infinita y consideraban que dentro de cada quien había un árbol que brindaba la posibilidad de dar conocimiento, además de que se aprovechaban los árboles como recursos para la construcción y el alimento gracias a sus frutos. Los celtas fueron un grupo de tribus que habitaron en el centro de occidente de Europa del siglo III al I a.C., hasta que fueron conquistados por los romanos. Por su lado, en Egipto se veneraba el árbol del sicomoro, que representaba un vínculo entre el mundo material y el mundo espiritual. Las referencias a este árbol aparecen en el Libro de los Muertos, texto sagrado egipcio en el cual se dice que hay 2 sicomoros en la entrada del cielo, mismos que dan cobijo y alimento a los muertos. En la mitología china, por su lado, la esposa del emperador de Jade, Shi Huangdi, decía que alimentarse de los frutos del melocotonero aseguraba el pase a la vida eterna. En el budismo, Siddhartha Gautama llegó al nirvana bajo el bodhi, que era una higuera sagrada. En el cristianismo se cita en el Génesis, en la Biblia, el árbol de la vida, del cual surgió el conocimiento del bien y del mal, mismo que estaba en el jardín del Edén. Los judíos, por su parte, consideraban que los árboles unen al hombre con Dios, gracias a las raíces que tocan la tierra y a las ramas que tocan el cielo. Actualmente hay quienes usan un collar con un árbol como amuleto, simbolizando el árbol de la vida, mismos que los conecta a su vez con lo eterno y con todo lo que existe. ¿Por qué te nombro esto desde los celtas, los egipcios, la mitología china, el budismo, el cristianismo, el judaísmo? Porque el árbol, de cierta manera, ha tenido una representación simbólica muy importante y trascendental a lo largo de la historia de la humanidad. Y ha sido también una representación de conexión no solamente con lo profundo,
de la tierra o la conexión con las raíces, sino también con lo que nos conecta con un mundo celestial o con un mundo espiritual. Dicho esto, quiero compartirte una visualización que preparé para ti con todo este conocimiento previo y con todo esto que ya tenemos como contexto para darle un sentido más profundo. Hay que entender primero de dónde viene la palabra de árbol. Trae una raíz latina, otra griega, que es arborem, que significa confianza, y el dendrón, que tiene que ver con la firmeza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Hay 3 partes importantes a tomar en cuenta en esta visualización: las raíces, el tronco y las ramas. Vamos a hacer esta conexión. Te voy a pedir de favor que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos y quiero que en un espacio, imagínate que enfrente de ti tienes un lienzo en blanco y vas a dibujar un árbol de la vida. Primero, me gustaría que te enfocaras en las raíces y empieza a poner las raíces del árbol. Dibújalas, plásmalas. No importa si las estás poniendo instantáneamente o te estás visualizando pintándolas o dibujándolas. No tienes que echarle mucho coco, simplemente plasma la imagen ahí. Son 3 partes. Primero las raíces, ponlo en lo más bajo de tu lienzo en blanco. Luego nos vamos a ir al tronco. Ponle un tronco a ese árbol. Ya están las raíces, ahora conéctalo con el tronco. ¿Cómo es ese tronco? Empieza a poner, plásmalo ahí, en la mitad de tu lienzo. Y ahora mira la parte superior del lienzo y no sé si el tronco es pequeño, es alto, es mediano, pero ahora visualiza en ese lienzo en blanco todas las ramas que pueden surgir de ese árbol y dibújalas como tú quieras, con hojas, sin hojas, con frutos, sin frutos, las puras ramas solitarias, etc. Y plásmalo. Ahora da unos 3 pasos para atrás, visualiza tu lienzo en blanco y quiero que tengas la imagen clara de cómo está tu árbol. Manténlo presente. Y abre tus ojos. ¿Qué pasó? Vamos a ver cuál es la interpretación inconsciente que se le da justamente a esto para conectar con esa confianza y esa firmeza de la vida. Es decir, esa confianza y esa firmeza nuestra representada en un árbol de la vida. ¿Cómo fueron tus raíces? Si tus raíces fueron pocas, tuviste algunas 4 o 5 que salían hacia abajo, eran profundas, eran delgadas, eran directas. Hay una simbolización en esta visualización que entre más raíces existan en el árbol, es mayor la conexión que tienes con tus ancestros. Quiere decir que si en tu árbol de la vida hubo ramas, no importa si eran cortas, si eran largas, si eran delgadas o eran gruesas, sino que entre más raíces haya tenido tu árbol de la vida, quiere decir que tienes una mayor conexión con tus ancestros. Vámonos al tronco. El tronco, dependiendo si lo hiciste delgado, grueso, áspero, la manera en la que tú lo puedas ver, dale ahorita una palabra a ese tronco. ¿Cómo lo ves? ¿Grande? ¿Lo ves fuerte? ¿Lo ves tal vez balanceado? ¿Lo ves recto? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo visualizaste? ¿Cómo está en tu imagen? Porque el tronco representa la firmeza y la firmeza está alineada con tu fortaleza interior. Quiere decir que si viste un tronco que está inclinado hacia algún lado, pues bueno, hay una cierta fortaleza como área de oportunidad o algo a mejorar internamente. Quiere decir que la fortaleza interior no está tan fortalecida, no hay tanta firmeza en ese lado. Por otro lado, si está muy recto el tronco, lo viste de una manera grande, entonces quiere decir que hay un nivel de autoconfianza muy grande en ti, que eres segura de ti misma, seguro de ti mismo. Quiere decir que esta fortaleza interior realmente es firme en ti. Por su lado,
viene la parte más interesante porque es lo que nos conecta con lo divino, con lo mágico y con lo espiritual. Las ramas. Y aquí hay 3 factores importantes: las ramas, las hojas y el fruto. Pregunta: ¿tu árbol de la vida tenía fruto? ¿Por lo menos 1, 2, 3, algo? ¿Tenía hojas? ¿Tenía un montón de hojas? ¿Eran pocas? ¿Eran nulas? ¿Solamente se veían las ramas? ¿Cómo eran esas ramas en tu árbol? Las ramas representan que entre más ramas haya, porque esa es la parte que sale y que surge hacia afuera, representa la confianza del ser en sus acciones, en sus dones, capacidades o talentos. Es decir, la confianza de poder expresar las cosas, la confianza que tengo de poder hacer algo, la confianza, el nivel de confianza radica. Entre más ramas tiene tu árbol, mayor confianza tienes en el hacer. Luego vienen las hojas. Las hojas representan estos dones y habilidades que tenemos consciente o inconscientemente. Si hubo un montón de hojitas, quiere decir que hay muchos dones y habilidades que tal vez ahorita no has descubierto, pero estoy seguro que ahí están. Si no hubo tantas hojas, quiere decir también que esos dones o habilidades o talentos no han sido despertados o no los tienes claros, pero de alguna manera ahí están. Tal vez no son un montón, pero están presentes. Ojo con los que no le pusieron hojas a su árbol de la vida, porque esto puede representar o simbolizar la negación de los dones que Dios te ha dado. Así es que, ojo ahí. Y por último, el fruto. Ojo con el fruto. El fruto es la representación de un poder cuántico, de un poder sanador, de un poder curativo. ¿Qué quiere decir? Que si tú en tu árbol de la vida por lo menos pusiste un fruto, quiere decir que internamente, en lo más profundo de tu ser, en el mago interior más profundo que existe en ti y en la magia más grande que reside dentro de ti, tienes un poder sanador, tienes un poder curativo y tienes un poder cuántico. Si ya lo estás haciendo, es importante que lo reconozcas. Si no lo estás haciendo, es importante que lo despiertes. Y ese es nuestro árbol de la vida. Me están preguntando que si importa si fue de día o de noche. La realidad es que no importa en el momento en que lo hayas plasmado. No importa si tú lo visualizaste en un bosque oscuro y estaba iluminado, o si lo hiciste de día y está finalmente claro en esta luz del día. Porque recordemos que lo plasmamos en un lienzo en blanco, ¿no? Lo dibujamos en un lienzo en blanco. Entonces, tal vez en tu visualización te fuiste y pudiste haber puesto o visualizado el árbol así tal cual de manera presente. Pero es importante que lo dibujemos, que lo plasmemos en un lienzo en blanco, porque recordemos que el lienzo en blanco es finalmente lo que representa la vida misma. No sabemos qué va a pasar ahí, pero a partir de lo que estamos plasmando nosotros, es la obra de arte que estamos creando como la vida misma que vamos a ir co-creando con este árbol de la vida. Lo importante son estos aspectos: tus raíces, el tronco, las ramas, las hojas y el fruto. Estas son las partes importantes de tu visualización. Si en algún momento quieres regresar y volver a escuchar esta visualización y darte claro, no te autoengañes con lo que ya sabes en este momento, pero regresar y darle mayor claridad a eso, ya después lo puedes bajar en una hoja, lo puedes dibujar, lo puedes aterrizar ahí, pero es importante que conozcas estas partes de tu árbol de la vida. Así es que, pues bueno, sin más por el momento, deseo que te lleves un árbol de la vida mágico, que te lleves un árbol de la vida místico, en donde la confianza, la firmeza, la conexión con tus ancestros, tu firmeza interior, tus dones y habilidades, tus poderes sanadores, cuánticos y curativos se reconozcan y se reconecten con tu ser superior y tu mago más profundo. Nos vemos en el próximo Jueveder. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones y que la magia te acompañe. Chao, chao.